Historia sin Villiquen. Discutimos, debatimos, repensamos las gestas, los hechos y los sucesos que hacen a la memoria histórica, a la historia argentina. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta. Después, en algún momento, vamos a ponerlo completo a la vida del cine. No, hoy. Miren lo que llamó la atención. Estaba armando y mi hijo siempre es un detractor de todo lo que escucha, pero es una cuestión de reírnos un rato. Y cuando escuchó esto, miró, es que está completamente quemado el cerebro. ¿Cómo va a pensar que la mano derecha tiene que hacer esto y la izquierda tiene que hacer esto? Y además, encima sale lindo, dice. Y se fue. Bueno, viste que Piazzolla es quien instala la costumbre de tocar el bandoneón parado, cosa que rompe con la tradición. Pichuco se enojó cuando él inicia eso, pero Piazzolla dice en una entrevista, yo no podía tocar sentado porque yo toco con las tripas. ¿Sí? Dice, el esfuerzo que yo hago para tocar es mayor que hace quien está sentado. Pero bueno, harías un esfuerzo por tocar este instrumento. Entonces, te convence. ¿Cómo no? Sí, más vale. ¿Querés tocar acostado? Piazzolla toca acostado. Sí, yo que soy... mi cerebro no funciona para coordinar tanto con la mano de un videojuego. Y lo veo a estos genios de esa coordinación de los dedos, las teclas. Y encima de todo eso... salen estas cosas riquísimas. Bueno, profe, le voy a contar un poquito. Vamos a poner algún datito de color como para ir hablando de este señor. De este señor. Que empezó, le doy el pie. Sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos los entienden. Ellos siguen creciendo o creyendo en el compadrito. Yo no. Creen en el farolito. Yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango. Pero estos señores que me atacan a mí no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ello. Astor Piazzolla, 1954. Así es. Astor Piazzolla, Astor Pantaleón. Qué nombre, ¿no? Piazzolla nació el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata. Fue bandoneonista y compositor. Su contacto con la música se inició en Nueva York, donde su familia vivió entre 1925 y 1936. A los 8 años, su padre le regaló su primer bandoneón y comenzó a tomar clases con Andrés Dáquila. Y acá quiero hacer un paréntesis a lo que venía comentando, porque en una entrevista dice, yo no sé si tenía claro que quería ser músico. A mí mi papá me compró el bandoneón y me dijo, usted vaya y estudie música. Para quienes no recuerdan o no conocen mucho, la Nueva York de 1920, 1930, es una Nueva York muy dura, con leyes muy estrictas, en la época de la ley seca, de las mafias que se instalaban, la mafia irlandesa, la mafia italiana. La magia judía. La mafia judía también, sí. En un reportaje cuenta, es anecdótico porque... De la mamá. Eran peluqueros. Sí. Y uno atendía a los gangsters. Tenía algunos días para los italianos, otro para los judíos, otro para el otro. Y la madre lo mismo con las mujeres. Un día atendía a las esposas de la mafia italiana, otro día a las mujeres irlandesas y otro día a las mujeres de la mafia judía. Entonces, bueno... ahí, en ese contexto, hay dos cosas que el papá le dice. Primero, que va a estudiar música porque no quiere que él se impregne de ese ambiente. Quiere que sea un distinto. Entonces ahí ya algo empieza a sellarse a fuego. Vos tenés que ser un distinto. Bueno, puede ser como esto, que están porque él habla muchas veces de que estuvo rodeado por la droga, tanto en Nueva York como en Argentina, y sin embargo él jamás... no quiso, se mantuvo distante de la droga, la prostitución. Pensemos, en esa época, sobre todo, la trata de mujeres era terrible, traer a las inmigrantes a todos. Sí, hay toda una historia. Era un mundo muy difícil. Y por otro lado, que el papá
para que él aprendiera, y con la resistencia que tiene un niño de 8, 9, 10 años, le puso los límites muy claros. Y él, eso fue lo que quiso siempre, romper límites. A límites estrictos, eso como que generó en él un espíritu que no se doblegó nunca, ¿sí? Pero con los años dice que no podría haber sido otra cosa que músico, ¿no? Bien, va en 1933, si dijimos que había nacido en 1921, con 12 años, comienza a estudiar música. Él pensó que iba a ser pianista, compositor de música clásica, y allí es donde se conecta con perdón, el universo sonoro de Bach. Al año siguiente, también fortuitamente, es que conoce a Gardel. El papá cuando se entera que Gardel llega a Nueva York, le manda a tallar una pieza de madera y se la regala. Gardel la recibe así como, bueno, qué lindo, muchas gracias. Y el padre aprovecha la oportunidad y, para amenizar la reunión donde estaba, hace que Astor toque el bandoneón. Y Gardel ahí le llama la atención. De hecho, le ofrece tocar y participar en la película El día que me quieras, y ahí es donde Astor interpreta a un canillita, al niñito que se le acerca a Gardel cuando está con Tito Luciardo en la película. Hay unas anécdotas creo que está en un separador, pero después de esa película, como lo que le dice Gardel a Astor, después en la fiesta que se hace a todos los que trabajaron en la película, es realmente muy anecdótico y muy rico. Bien, finalmente lo invitan a participar de la gira, pero los padres, debido a su corta edad y al ambiente en que se iba a mover, no le dan el permiso, no le permiten viajar con Gardel, y se salva porque es en uno de esos viajes de la gira que Gardel pierde la vida en 1933, ¿no? Sí, 33. Bien, finalmente en el 36 el padre decide volver con toda la familia a Mar del Plata, y ahí conoce la obra de Elvino Bardaro, que es quien influye en él definitivamente y lo alienta a ir por otros caminos. A los 17 años, ya convencido que su lugar es en la música de Buenos Aires, parte hacia allí y es donde consigue su objetivo de ingresar a la orquesta de Aníbal Troilo. Primero como bandoneonista de fila, luego como ocasional pianista, y se consagra como arreglador de la orquesta, ¿sí? Su relación con Pichuco fue de amor y odio. Él tenía a Pichuco con una gran admiración hasta que, como todo alumno, algún momento hay que bajar del pedestal al tutor, a la tutora, a la maestra, al maestro, y emprender vuelo, emprender su camino. Comienza a estudiar con un grande de la música argentina que fue Alberto Ginastera. Tiene el honor de formarse con él, y en piano con Raúl Spivak, ¿sí? Ambos le enseñan no solamente la música académica, sino que lo inspiran a hacer arreglos que lo van alejando cada vez más del tango canción, estamos en la década del 40, ¿sí? Finalmente en el 44 abandona la orquesta de Troilo para dirigir la orquesta que acompaña a Francisco Fiorentino. Mire, un grandísimo. Un referente del tango de aquellos, ¿no? Exactamente. Y en 1946 compone El Desbande, considerado por él mismo como su primer tango con una estructura formal diferente. En el 49 formó su propia orquesta y comenzó a escribir luego música para películas, que esta será otra cosa también muy importante y que a él le gustó mucho, a pesar de que más de una vez aceptó trabajar en estos proyectos porque no tenía con qué comer. Exactamente, ahí donde voy. Y es muy triste que la mayoría, incluso me sumo a eso, que creía que la única película era El exilio de Gardel. No. Sí. ¿Entendés? Y después cuando... Lo que pasa es que es la música con la que lo conocimos una generación. Sí. Entonces,
ahí uno empieza a indagar y empieza a decir, pero este tocó con este tocó con Andy Meola, este tocó con Jerry Mulligan, este tocó con los genios del jazz. Y se inspiró en Quincy Jones en los 70. eran compañeros de estudio Exactamente. en la beca. Es decir, que a partir de esta situación de componer música para película, algo más ingresa él, que es esa tonalidad, esa cadencia que lo acercó al jazz, y ahí es donde él piensa que puede haber un estilo tanguero musical distinto sin renunciar a las raíces, ¿sí? En esa época, entre 1950 y 1954, va a escribir diferentes obras que ya empiezan a mostrar que otro tango es posible. Algunos títulos van a ser Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal y Lo que vendrá. Contrabajeando es, yo los conozco, pero ese me suena, cada vez que lo escucho, es una obra rara, porque es de contrabajo y después el mismo, en el crecimiento, años posteriores, lo elimina. Ah, mira vos. Y porque deja el contrabajo, Claro. todo, y empieza a mutar ese mismo sonido, pero en forma electrónica. Claro. Y ahí hay una anécdota muy linda con el hijo que la vamos a contar más adelante. Estamos llegando al 52 cuando compone Rapsodia porteña y 3 movimientos sinfónicos, que es del 53. Este acercamiento a la música sinfónica, a la música mal llamada música culta, le va a permitir presentarse para el premio Zebitsky del gobierno francés, que es ahí lo que dicen que le inclinó la balanza a Perón, porque él había participado en los arreglos y en la orquestación de una de las más importantes películas de la década del 50, que es El patio de la morocha, Sí. con Virginia Luque, que Virginia Luque es una niña, tiene 17, 18 años en esa película, y va a impresionar tanto al mundo académico que van a querer que esa beca vaya para él. Y es así que va a poder estudiar con la famosa pedagoga francesa Nadia Boulanger, quien lo convence de dejar lo erudito, todo lo escrito, e ir aboga para que vaya por el verdadero Piazzolla. Él en una entrevista dice, si Nadia no me hubiera tratado como me trató, es decir, poniéndome un límite, basta de esto, basta de lo académico, basta, está muy lindo, es perfecto, tiene todos los detalles de la composición musical, está muy bien escrito, pero yo no te veo a vos. Él lo dice así, yo no te veo a vos. Entonces, es así que arranca el verdadero Piazzolla, lo dice él en la entrevista, y no lo abandone nunca más. ¿Sí? ¿Saben qué? Acá en esta época conoce otro diferente, que también deberíamos, no sé si hacer un programa, ¿no? Pero ¿quién no ha escuchado, capaz que uno no lo sabe, pero Misión Imposible y el señor Lalo Schifrin, que otro que tocó con grandes tipos del jazz contemporáneo, y no digo que sea menospreciado en la Argentina, peor todavía, es desconocido. Sí, sí, sí. Los que hoy superan, o los que promedian 30 años, pueden saber o haber escuchado algo de Lalo Schifrin, que no saben, la Misión Imposible, pero la cantidad de cosas que ha hecho ese músico y con quien ha tocado es fantástico. Así es, sí, sí. Para pensar, porque también Lalo Schifrin representa una época de expulsión de artistas. Entonces, ahí se enlaza bien con sí, es quizás en la época del éxodo de los cerebros argentinos, ¿se acuerda que se decía? Exacto. Bien, entonces, este vínculo que va a tener con Nadia Boulanger, hay una entrevista donde ella habla de él, él siempre le va a agradecer y la va a traer todo el tiempo en su memoria, ¿no? De que sin Nadia el verdadero Piazzolla nunca había aflorado. Y es así que formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París, Martial Solal, Lalo Schifrin, ¿sí? Con el que graba justamente
Two Argentinians in Paris en el año 55. De ahí hay todo un cambio grande, porque a partir de terminado toda esta escuelita que él nombra con Nadia, hay un regreso a la Argentina, ¿no? Hay un regreso que viene también un poco con una pelea interna, porque él ahí en una entrevista dice que a él no le interesaba la política, le molestaban muchas cuestiones del peronismo, pero no dejaba de reconocer cuestiones fundamentales de los logros de la época peronista. Sin embargo, él tiene ahí él escribe esta epopeya argentina, escribe gracias a los contactos que él va a tener con este músico Núñez, que es quien le pide que escriba esta obra, y lo hace en realidad porque, él dice en la entrevista, lo hice porque a mí me gusta la música. Yo no supe la trascendencia que mi tema iba a tener hasta muchas décadas después, porque ahí es cuando lo etiquetaron algunos de peronista, pero como él vuelve en el 55, otro sector lo etiqueta como antiperonista. Y él promueve y él cuenta que él votó en el 73 por Perón y que le decía a la gente, dejemos a los militares de lado, vayamos por el peronismo, a pesar de que era un gran crítico. Y que decía que no le interesaba la política, ¿no? Entonces él dice que en una entrevista cuenta, ¿no? El 55 para mí fue un momento de marca. Yo no quería ver a mi país así, como no quería ver al tango que iba a desaparecer, porque él entiende que es parte también de los cambios que se van a promover dentro de la Libertadora y después de la Revolución Argentina con la llegada de Onganía, Leonardo, y bueno, todas estas personas en el 66, también querían otra Argentina, donde el tango no tenía cabida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque era popular, porque todavía persistía algo de la música arrabalera, y él dice, era el momento de hacer salir al tango y dejar de pensar que el tango lo cantan solamente los cornudos. ¿Sí? El que llora, el que perdió a la mina. Y ahí cuenta que una de las razones por las cuales él también elige separarse del tango es que la vida del cabaret no le gusta. Bueno, hay una anécdota donde usted ratifica, lo que usted decía, que él era un distinto, inclusive para seguir estudiando. Él terminaba de tocar en los principales clubes o cabaret, como se llamaban en esa época, con Troilo. Recordemos que era una época distinta de la sociedad, donde había de martes a domingos, vida nocturna, sí. Siempre. Buenos Aires era llamada la ciudad que no dormía nunca. Exacto. Le quedó ese mote de esa época. Él terminaba de trabajar 3, 4 de la mañana y a primera hora de la mañana estaba asistiendo con los maestros en el Teatro Colón o en diferentes academias para seguir elevando su nivel, seguir aprendiendo. Eso lo hace muy diferente. Justamente esto que vos decís que lo hace muy diferente. Hay un momento de la entrevista en que él dice que había algo que le rompía a él el alma desde lo fraternal, de no poder seguir con muchos de esos hombres. Era la vida que llevaban los músicos, los tangueros, que tenía esta cuestión del cabaret, el alcohol, las drogas y la prostitución. Que él no podía sostener una vida donde la prostitución era la forma de relacionarse con las mujeres. Sí. Porque él quería, y él ya estaba casado para esta época. Con Dedé. Claro, con Dedé ya había nacido, creo que sus 2 hijos. La primera hija. Él quería una relación distinta. Entonces ahí, eso también marca. Porque la figura varonil de los hombres del tango, y acordate las historias de Julio Sosa, claro. Son famosos. Para quienes no conocen, Julio Sosa es uno de los mejores intérpretes del tango argentino y uruguayo, porque rioplatense, y son contadas, pero
tradicionalmente, las historias que Julio Sosa tenía en las entradas y las salidas de los albergues transitorios, Sí. cuando él salía con alguna mujer y entraba su esposa, o la novia de turno salía con otro. Bueno, entonces ese mundo, ¿sí? No le gustaba. Claro, el bullying, la idea del bullying, todo no iba para él. Sí, la mística del tango. Y recuerdo en un reportaje dijo sobre el alcohol y las drogas, si yo necesito excitarme, empiezo a tocarme. No, pero ¿sabe qué? Sí, Y estaba con un bandoneón. Claro, exacto. Por eso esto de que él toca con las tripas. Sí, eso es en un reportaje lo vi y causó mucha gracia para la época. Creo que estamos un poco antes de... Ya no estaba bien de salud y él estaba tocando, haciendo un esfuerzo muy grande para tocar. Recordemos que él, después, esto va a quedar para la próxima, muere luego de una larga agonía, de un paro producto de una ACV. No sé si viene el término en esa época, una ACV que lo postró casi 2 años de sufrimiento, ¿no? Así es. Así que bueno, llegamos al 55, vamos a cortar acá. Y ahí donde entre el 55 y el 59 hay una obra que no lo vamos a poner ahora porque es larguísima y no encontré una versión recortada de Adiós Nonino que le hace al padre. Sí, eso lo contamos en el siguiente programa. Claro. Y le voy a pedir a Juan que esté atento porque usted va a elegir el final. Mire, le voy a dar para elegir Teatro Colón. La música de Fuga y Misterio, una obra preciosa. Amelita Baltar con él, haciendo Balada para un loco. O le puedo regalar Edmundo Rivero y Astor Piazzolla sobre las letras del que no lo quería, de Jorge Luis Borges, haciendo Jacinto Chiclana. Esas tres. No, Fuga y Misterio. Fuga y Misterio. Entonces, para el final, con Alma que ya le pedimos disculpas, pobre, le robamos minutos. Fuga y Misterio, Teatro Colón, 11 de junio del año 1983, una maravilla, nada más y nada menos que registrado en estos minutos que dura Fuga y Misterio, y muchos lo van a asociar con un programa de política donde Bernardo Ernestar siempre admiraba lo distinto también en la música, al margen de lo periodístico y todo lo demás. Que no nos gusta. No nos gusta, igual que Mariano Grondona, pero eso no quita que la música es otra cosa. Es otra cosa. Señores, Astor Piazzolla, por hoy lo cerramos, pero va a haber una parte 2. Va a ver. Chau. Está muy contento mi amigo Lucas por la noticia del BRICS. Dice que él, vamos, ahora es BRICS. Ahora es BRICS. Dale, Juan, chao, nos vemos mañana. Mañana es viernes y tu cuerpo y déjà vu lo sabe. Historia sin Villiquen. Discutimos, debatimos, repensamos las gestas, los hechos y los sucesos que hacen a la memoria histórica, a la historia argentina. Historia sin Villiquen, con la profe Claudia Peralta.